Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de comprender y entender a profundidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estaremos abordando un tema internacional que tiene que ver mucho con nuestro país en relación a lo que está pasando alrededor nuestro, tanto cerca como un poco más lejano, pero que tiene sus consecuencias en nuestra patria. Y consecuencias que ya se están viendo y preocupando a una gran cantidad de hondureños con el permiso temporal que han tenido durante muchos años para poder estar en Estados Unidos, uno de los problemas. Así como también la dificultad que existe en este momento para que muchos hondureños que están ilegales en Estados Unidos también puedan tener la oportunidad de facilitar su sustento diario allá y facilitar el sustento de sus familias acá. ¿Qué implica económicamente para muchos hogares el que se regresen varios hondureños y que no puedan trabajar por el temor de ser atrapados, judicializados o retornados a nuestro país? Pero realmente, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Será la culpa del gobierno norteamericano realmente que se estén retornando de nuestros compatriotas? ¿O será la culpa de nuestros gobernantes actuales y anteriores que no han tenido la capacidad de generar empleo y un bienestar social para poder cumplir con las necesidades básicas del ser humano, y en este caso de cada uno de nosotros los hondureños, por lo que tienen que salir de su tierra querida en un sacrificio, en ese trayecto que muchos pierden su vida, muchos son abusados sexualmente y muchos al final de cuentas no llegan a su destino? ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Estados Unidos o tiene la culpa los gobernantes actuales y anteriores que han provocado esa migración terrible y esa separación de los hogares? Pues para abordar ese tema y otros temas relacionados con las disposiciones que Estados Unidos está tomando en este momento y días atrás en relación a lo que se ha mencionado también con los aspectos políticos como ser y aspectos también de delincuencia, con lo del narcotráfico y lo que está pasando en Venezuela, con lo que implica de establecer como una nación potente que quien apoye a los delincuentes forma parte de los delincuentes. Y aparte de eso también lo que se ha querido establecer de que aquellos que atenten contra las elecciones del 30 de noviembre en Honduras también van a ser considerados delincuentes. Pues de esos temas tenemos la oportunidad de hablar el día de hoy con nuestra invitada, a quien le damos la bienvenida, a Jackie Foglia Sandoval, quien con su experiencia nos va a favorecer con estas explicaciones y con estos detalles y análisis de esta situación geopolítica que tiene que ver con nuestra tierra. Bienvenida y un placer saludarle. Gracias por acompañarnos en Unidos en Diálogo. Bueno, muchas gracias, doctor Portillo, por invitarme nuevamente a estar con usted y a poder compartir un poquito mis ideas sobre varios de los temas que nos atañen en este momento. Cuando usted me invitó, de veras que me hizo una pregunta, me dice, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Cómo nos está afectando esta relación o esta cercanía con Venezuela ante nuestra situación actual? Y entonces yo dije, pues que esa pregunta a veces no es una pregunta ideológica, ¿verdad? Es una pregunta de riesgos, es decir, implica como un riesgo para nuestro país que miren que nuestro gobierno simplemente no solamente tenga afinidad al gobierno de Venezuela,
porque uno puede tener afinidad al gobierno, mantener relaciones diplomáticas, una relación pueblo a pueblo, pero no que defienda a alguien que está acusado por nuestro socio comercial más grande. Es decir, es una cosa, porque hay que ver esto en el interés de Honduras. Tal vez a uno le molesta que un país más fuerte acuse al gobernante de otro país, sí, pero si ese país más fuerte es nuestro socio comercial más grande, eso es lo que es el interés para Honduras, en eso. Es decir, lo que está entre ellos, que lo diriman entre ellos, pero que nosotros no intervengamos poniéndonos como de parte de otra persona cuando nos puede afectar a nosotros mismos. Por ejemplo, en la Constitución de la República, en lo que es el título 1 del Estado, capítulo 1 de la Organización del Estado, artículo 2, dice: la soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. Yo le digo eso porque lo que preocupa en esto es lo que hay en el ambiente. De acuerdo a lo que sucedió en el 2009, Venezuela ayudó económicamente a la familia Zelaya, quienes están dirigiendo este gobierno, y durante todos esos años se supone que vino económicamente apoyo a esa organización política y familiar. Pero, ¿qué es más importante? ¿Una organización política o familiar, o en general el pueblo hondureño al cual usted es nombrado para representar, como dice el artículo 2 de la Constitución? ¿Cómo puede analizar eso usted? En este sentido, es decir, digamos que Venezuela, a mí no me constan los números, que estoy el otro, de cuánto apoyo el país de Venezuela dio al país de Honduras, de país a país, y cuánto fue del país de Venezuela hacia las personas que estaban en el gobierno, ¿verdad? Pero digamos que fuera una cantidad X. Pero esa no es ninguna comparación o equiparación a los miles de millones de dólares que tenemos en intercambio comercial con Estados Unidos y que hemos recibido en cooperación sobre ese número de años. Es decir, si vamos a compararlo en ese sentido. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa? Yo estuve viendo los números, por lo menos de ahorita en adelante, ¿verdad? Más o menos cuánto es el intercambio comercial con Venezuela. Es 2.5 millones de dólares. Es nada, es nada. ¿Sabe cuánto es el intercambio comercial promedio de Estados Unidos y Honduras? Es 12.6 mil millones de dólares. Es que ni se compara, es de 1000 a 1 prácticamente. Entonces, yo les digo, ¿qué es el interés? ¿Qué arriesgamos nosotros poniéndonos del lado del gobernante? Porque no es del pueblo de Venezuela, ¿verdad? Del pueblo de Venezuela han emigrado 8 millones de venezolanos sobre los pasados 13, 14 años. 8 millones, ¿verdad? Es decir, Honduras completa casi. Es decir, han hablado con sus pies, tristemente, ¿verdad? Se han ido a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Estados Unidos. A Estados Unidos, más o menos. Hay unos 1 millón. cuantos aquí. Unos cuantos aquí, que tristemente uno los mira en una situación difícil. Entonces, ¿qué es? Es decir, ese interés. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa, verdad? A nosotros nos interesa nuestro país. Entonces, y nos interesa porque esa relación comercial con Estados Unidos, es decir, ha sido buena, ha sido excelente, ha sido a través de los años, ha logrado generar mucho empleo para nuestro país, que es uno de los intereses fuertes de los hondureños, es tener un empleo, y tiene que ser uno de los objetivos principales de todos los gobiernos, el empleo para los hondureños. Primero, como prioridad, antes de que nosotros digamos, ay, ¿cómo están los incendios en Australia? O ¿cómo está el trato en Taiwán? O ¿cómo está algo que pase en Canadá? No. Primero es el interés nuestro, después podemos nosotros solidarizarnos con algún pueblo que tiene problemas, etcétera, pero no solidarizarnos con ellos antes
de nuestros intereses. Pues aparentemente eso es lo que está sucediendo y afectando a la mayoría del pueblo hondureño que vive en Honduras con el empleo o desempleo, porque varias empresas han salido del país en los últimos meses y ahora se agudiza más con lo que acaban de establecer de que el 8 de septiembre termina el TPS. Sí, esa situación del TPS, pues no creo que la decisión de la Corte, ¿verdad? del circuito noveno de California, no creo que viene a raíz de lo que dijo nuestra señora Presidente hace algunos días en alusión a Venezuela. No creo, porque ya era un proceso que estaba continuamente. En cuanto la jueza había suspendido, ¿verdad? El distrito había suspendido el TPS hasta noviembre, es decir, inmediatamente la administración federal, ¿verdad? De la Corte de Apelaciones Federales había puesto otro movimiento jurídico en la Corte y ese pues ganó, ¿verdad? Porque los jueces después estudiaron y dijeron no, entonces no va a ser en noviembre, sino que va a ser en septiembre, ¿verdad? Pero claro, eso tiene una afectación terrible sobre miles de hondureños que ya viven allá y ya tienen arraigo allá. Ese es algo que cuando yo he hablado sobre el TPS, sobre los pasados años, es como una figura migratoria, muy sui generis. Y es una figura migratoria que empezó con un sentido humanitario, ¿verdad? De ayudarle a un grupo de hondureños y nicaragüenses y salvadoreños y guatemaltecos, éramos varios, porque había habido una catástrofe climática. Natural. Ok. Entonces el TPS mandan, pero cuando escriben el TPS era el estatus de protección temporal, ¿verdad? Y la parte de la temporalidad, ¿verdad? Llegan y cuando lo escriben dicen, estas personas no tienen derecho a buscar la ciudadanía, así prácticamente, a menos que se casen. Es la única manera que pueden buscar la ciudadanía, estando en ese estatus. Entonces, al pasar de los años, que si el TPS se hubiera suspendido 3 o 4 años después, tal vez no hubiera habido una afectación tan grande. Pero fueron pasando los años, se fueron extendiendo, y cuando ya la población, que somos seres humanos, vamos estableciendo arraigo, vivienda, trabajo, tener hijos allá, tener nietos allá, porque 29 años da para tener hasta nietos, ¿verdad? Entonces, uno dice, algo que era humano se vuelve como inhumano, porque dice, ok, tenemos estas personas trabadas en Estados Unidos con este permiso temporal de trabajo, permiso temporal de estadía, pero sin el derecho a hacerse ciudadanos. Siempre son una categoría separada, porque no se pueden hacer ni residentes ni ciudadanos. Entonces, es una discusión a nivel ya migratorio, consular, y los que estudian derechos de las personas y sus movimientos migratorios, de veras que ya ese tipo de instrumento no debería ser utilizado, porque cuando una población tiene que moverse a otro lugar por problemas climáticos, por problemas de guerra, las personas deberían tener la vía para que sean tratados como los ciudadanos a donde ellos vayan a residir. Pero el problema en realidad no es solamente eso, porque realmente no se le dio mayor extensión, no solo por el juez o la juez, no sé quién se encargó, pero eso, como en gobiernos anteriores, ha sido negociaciones, diálogos, pláticas con autoridades hondureñas y autoridades norteamericanas, y se ha extendido. Y en esta ocasión, de tajo, se dijo no. No, y una vez en el pasado ya se había suspendido y se logró, ¿verdad?, reinstaurar. Yo sí creo que ha sido una debilidad de parte de nuestro gobierno actual sobre los pasados tres años y pico, de no mandar suficientes misivas, suficiente trabajo de cabildeo para que esta situación continuara y que se continuara con el trabajo que se había hecho. No tanto, pero más fuerte, de decirle cómo pueden estas personas ser ciudadanos, ¿me entiende? Porque ha habido este esfuerzo sobre los pasados 28 años,
en este sentido. Y la negociación para que se continuara, que no fuera tan abrupto, ¿verdad? La salida de estas personas, porque inicialmente era como, mañana se van, prácticamente que les daban, ¿qué? 2 semanas, 3 semanas. Y le digo, cuando uno lleva 28 años allá, no es tan fácil, ¿verdad? ¿Qué voy a mal vender mi casa, mi negocio, mi vehículo, a los niños, qué voy a hacer en la escuela, cómo los dejo si ellos son ciudadanos nacidos en Estados Unidos? Son un montón de decisiones humanas que no se pueden hacer tan a la carrera. Después dijeron, pues extendido hasta noviembre, ya daba un poquito más de tiempo para regularizar la situación o para buscar otras medidas legales para quedarse en Estados Unidos, donde desean muchos quedarse, o para poder mover su vida, para poder alterar su vida y movilizarse, tal vez no para Honduras, pero probablemente para Honduras o para cualquier otro país. Y lo otro es 29 años en los cuales Honduras no logró mantener a la población de tal forma que han ido caravana tras caravana saliendo del país. ¿Qué cree que pueda hacer realmente en Honduras? O sea, aquí no estoy yo diciendo la responsabilidad del actual gobierno, nada más. Que tiene su cuota de responsabilidad, la tiene. Aunque se la quieran quitar, la tiene como cuota de responsabilidad. Pero son 29 años, son varios gobiernos. ¿Qué sucederá en nuestro país realmente con todo esto que no les ha importado a nuestros gobernantes? No, y ese es cuando uno habla, uno tiene que prácticamente separar la población. TPS es una población de 51,000 personas con el estatus más sus familiares, por decir, 70 y pico mil personas. Pero el número de hondureños que se encuentran en situación no con un estatus temporal, sino en una situación completamente irregular son más, ¿verdad? Se hablaba de 261,000 personas, que más o menos se sabe. Y además de los que se habla de 2 millones de hondureños que están fuera prácticamente. Sí, bueno, 2 millones, pero muchos ya son ciudadanos. Son 2 millones en población. Y eso es lo difícil, uno no sabe exactamente. Pero uno dice, bueno, 200,000, 300,000, lo que sea. Pero ¿qué pasa con esas personas? Son personas que han también hablado con sus pies sobre nuestro país. Han tenido que emigrar porque aquí no hay las condiciones para que ellos satisfagan sus necesidades como personas. O no consiguen trabajo, o no ganan suficiente, o son víctimas de crimen, o no logran conseguir las aspiraciones que tienen, o son discriminadas. Hay varias razones por las cuales una persona emigra, porque no es fácil tomar esa decisión, ¿verdad? De decir, yo me voy a ir, voy a dejar todo atrás, ¿verdad? Y me voy a ir, y no me voy a ir así como que voy a agarrar un boleto de avión, sino que me voy a ir viendo a jalón, etcétera, y pasando penalidades, y unas penalidades terribles, y pagando a unas personas, a los coyotes, para que me lleven hasta tal punto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y eso es lo que usted decía, doctor. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como Estado? ¿Verdad? Porque somos el Estado entero, no es solamente los gobiernos, que no hemos logrado dinamizar la economía suficiente para generar el número de empleos que por lo menos satisfaga a una mayoría de la población. Porque eso es lo que uno necesita. No hay mejor programa social que un empleo digno. No que, mira, ahí trabajá y aquí te voy a pagar unos centavos. No, ese es trabajito cualquiera, no. Un empleo digno. No hemos logrado dinamizar. Y uno cuando mira empleos dignos, uno lo mira cuánta gente está adherida al INFOP y al Seguro Social. Y de veras son pocos los que tienen empleos formales, empleos dignos, empleos con todas sus prebendas sociales. Y nosotros no hemos logrado, porque de veras muchas personas trabajan, pero en el sector informal. Y el sector informal no es que sea malo, porque sí le da de comer, dinamiza la economía. Pero, ¿qué pasa con el sector informal? No provee suficiente previsión social. Y ahora los hondureños vivimos más tiempo. Y si yo voy a trabajar, yo llego jovencito a 16, 17, 18 años a empezar a trabajar, pero ya cuando yo tengo 65, 70 años, yo ya no puedo trabajar. Entonces yo necesito una previsión social para mi vejez.
Y eso es lo que no está generando. Entonces va generando pobreza, especialmente pobreza a lo largo. Va generando también la responsabilidad de que hay hijos que tienen que mantener padres y también tienen que mantener hijos. Entonces va creando una pobreza estructural, ¿verdad? O sistémica. Y eso es donde nosotros no hemos logrado salir adelante. Esa previsión social no hemos logrado que se dinamice suficiente la economía con mejores incentivos a las inversiones, facilitación administrativa. Hay un montón de cosas. Es que uno a veces cree que se está inventando el agua caliente. No, nosotros llevamos 25 años diciendo exactamente lo mismo, porque no es una fórmula mágica. Es una fórmula que tiene que ver con hacer más fácil hacer negocios. Punto. Pero aquí usted quiere poner un negocio y es imposible porque necesita no solo un trámite. Varios. Necesita una gran cantidad de trámites, sí. Y en cada trámite le piden una mordida, en cada trámite se tardan no 24 sí. horas ni 36 horas, ni siquiera un mes, sino que hasta 4, 5 o 6 años. Entonces, ¿cómo usted va a tener la oportunidad sí. de emprender o de abrir una empresa para poder generar empleo? Aparte de eso, la banca tampoco le va a facilitar a usted porque no ha tenido la oportunidad sí. de hacer todo ese montón de trámites de permiso. Sí. Al final de cuentas, la gente se agota y se va. A la informalidad, se agota o se va del país. Pero esa es una de las cosas que hacer más fácil el establecer pequeños negocios. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Aquí, la mayoría de los negocios que se están estableciendo son aquellos que tienen que ver con compra-venta. El área de servicios de compra-venta, que es lo que es más fácil, ¿verdad? Uno puede pedir un poquito de crédito en el inventario, etcétera, y entonces pone su pequeño negocio. Pero lo que ocurre en nuestro país es que necesitamos un balance en el tipo de inversiones. Nosotros necesitamos un montón de pequeños negocios, pero también necesitamos medianos negocios y necesitamos algunos grandes negocios, las grandes inversiones que nos van a generar 500 empleos, 1.600 empleos, 700 empleos en diferentes ciudades. Eso es lo que uno necesita, porque uno necesita un balance. Una gran empresa que tiene 500 empleados genera una derrama económica a su comunidad, y uno lo nota, digamos, en el área de Choloma. Choloma hace 30 años, cuando uno manejaba de San Pedro Sula hacia Cortés, Choloma era un pueblito, y se fueron estableciendo las maquilas organizaron, ahora Choloma tiene centros comerciales, talleres, hospitales, es muy dinámica, se considera ahora la tercera ciudad más grande de donde. Ese es el ejemplo perfecto. No nos tenemos que ir a buscar ejemplos, sino que lo vemos ahí, lo vemos en Dos Caminos, lo vemos en muchos lugares, lo vemos en Comayagua, cómo se ha desarrollado a través de la apertura, el mejoramiento de la carretera, la CA5, la apertura del Canal Seco y la apertura de Palmerola, de nuestro aeropuerto internacional. Esos 3 factores han generado entre Comayagua y Ciguatepeque un crecimiento, y entonces se mira una mayor inversión. Eso es lo que uno quiere, atraer diferentes niveles de empresas. Pero lo que usted dice es cierto, es que uno dice, tenemos que hacerle más fácil, porque claro, entre más grande la empresa, muchas veces los estudios ambientales tardan más tiempo, pero no deberían tardar 4 y 5 años. Es decir, una cosa es que tarden, pero 9 meses, 10 meses, pero no 4 y 5 años. Hay proyectos que son 6 años que están esperando un permiso ambiental. Uno no puede chinear el dinero 6 años de un banco, ¿verdad? Simplemente porque uno lo pide prestado para hacer todo el estudio, que esto y el otro, y entonces uno ya está pagando intereses sobre eso. Y eso, después la gente dice, está caro el crédito. Es que está caro el crédito si tú no estás empezando a generar un rédito de ese crédito, ¿verdad? Pero digamos que los peores créditos, ¿cuáles son? Son la gente del mercado, que se lo cobran 100% diario, ¿verdad? Porque piden prestado los 100 pesos, compran inventario y en la tarde están devolviendo, ¿verdad? Entonces, sí, pero siempre son cantidades más pequeñas y que tampoco generan, es decir, aquella seguridad de que puedo pedirlo a largo plazo o puedo establecer un taller que
contrate 16 personas, sino que usualmente tengo 2 personas vendiendo ahí. Entonces, como le digo yo, no crean las condiciones para la generación de empleos dignos a la escala que necesita nuestro pueblo, porque nosotros también necesitamos que por lo menos unos 140,000 empleos anuales, es decir, nuevos. Nuevos, claro, nuevos, porque pero ¿cómo se van a generar esos 140,000 empleos nuevos si más bien se pierden? Hace como 3 semanas se perdieron como 3,000 o 6,000 empleos en el cierre de varias empresas en Choloma específicamente. Se perdieron empleos con el cierre de las camaroneras en el sur. Y el pleito permanente con las dichosas 10 familias del país, que son las que manejan la economía del país. ¿Qué nos beneficia a nosotros que el gobernante o los gobernantes estén peleando con las 10 familias? ¿En qué beneficia eso al pueblo en general? Que yo no conozco a esas 10 familias, se lo diré, ni nunca las he tratado, ni sé quiénes son, ni me interesa conocerlas. Pero analizando aquí fríamente, para que haya circulante en el país, ¿en qué beneficia al pueblo hondureño que los gobiernos estén peleando con las dichosas 100 familias? No, de veras que no causa beneficio, porque lo que indica es que no hay un acuerdo entre el sector público y el sector privado, que para que un país avance bien tiene que haber un acuerdo entre los dos, un enfoque, decir, la facilitación para los empresarios que son especialistas en empresa con los especialistas en gobernar, que es el gobierno, ¿verdad? Ya sea a nivel local, ¿verdad? A nivel municipal o a nivel central. Cuando no se llevan y hay mensajes negativos y acusaciones y que esas familias se han robado el dinero y no hay derrama económica, entonces va generando también un mensaje hacia otros potenciales inversores, ya sea los nacionales o extranjeros, que decir, pero Dios mío, si ahí uno llega ahí e inmediatamente uno lo acusan y que si el otro, y no hay un ambiente de bienvenida a la inversión. O lo que ocurre también en nuestro país, que cierto sector de la economía les da la bienvenida y otro sector les da una patada. Entonces uno dice, no sé cuál sector, con quién me metí. Y eso es, uno de veras que no. Cuando la gente dice 10 familias o 25 grupos económicos o que sea otro, claro que siempre va a haber alguien, es decir, porque todos los negocios son distintos, las personas tienen distintas capacidades, todos vamos a generar riqueza en diferentes niveles. No, porque si no fuera la utopía, ¿verdad? Que todo mundo gana exactamente igual, cuando nadie es igual. Usted tiene sus fortalezas y debilidades, yo tengo las mías, y todos los 10 millones de hondureños somos distintos. Cada uno tenemos las capacidades distintas. Entonces la cosa es eso, es crear las oportunidades para que nosotros generemos. Pero si de veras que a los que ya saben generar, a los que ya saben hacer negocios, se la ponemos difícil, ¿cómo esperan para que aquellos que están empezando, que tal vez están aprendiendo a hacer negocios, va a ser más cuesta arriba? ¿Me entiendes? Entonces es como yo les digo, uno quiere facilitar la situación para las inversiones, desde las chiquitas hasta las muy grandes, porque todas son necesarias. ¿No será más fácil más bien sentarse con estas 10 familias? Señores, miren, ¿qué posibilidad tienen ustedes de seguir invirtiendo, de abrir más empresas, de generar más empleo, no solo en Choloma, en Choluteca, sino también en Colón, en Ocotepeque, en Comayagua, en Francisco Morazán, en Lloro, Intibucá, etcétera, en todo el país, en Valle, en todo el país, de tal forma que evitemos que nuestros hondureños sigan saliendo, migrando y sufriendo las penurias de irse a Estados Unidos, a que ahora los quieran sacar. O sea, ¿por qué los gobiernos no se sientan? Y, por ejemplo, con eso que están queriendo hacer, lo de la ley de justicia tributaria, ¿por qué no la arman en consenso? Y el que tenga que pagar, tiene que pagar, pero hay que facilitar y no estar en pleitos.
Sí, la armonía sí. en el negocio, el dinero necesita armonía, no necesita pleito. Sí, no, y la ley de justicia tributaria ha sido de veras nefasto para la atracción de inversiones. Tristemente, y yo pues estaba antes en el Consejo Nacional de Inversiones y yo estoy muy en contra y mandé mis explicaciones, hicimos nuestro análisis, hablamos con algunos diputados y les dijimos simplemente, la ley de justicia tributaria presenta un problema de país, ¿verdad? Porque dijeron, bueno, lo que queremos es hacer más equitativa los tributos en el país, etcétera. Sí, pero hay formas de hacerlo sin pegarse un tiro, ¿ok? Pero la ley de justicia tributaria lo que afecta es a las inversiones grandes, que son las inversiones de exportaciones, especialmente los sectores maquilador, ¿ok? El sector maquilador no compite contra el mercadito que está en Erandique. No son competencia. Uno hace una cosa y el otro hace otra cosa completamente. No hay una competencia. Si el señor que tiene su tienda en Erandique no paga impuestos, pues tendrá que tener algún sentido de justicia. Si el maquilador no paga los impuestos, también hay leyes para cada uno. Eso ya está establecido, se supone. Ya está establecido, ok. Pero esta maquila, especialmente todo nuestro sector maquilador, ¿con quién compite? Compite con la maquila que está en República Dominicana, la que está en Bangladesh, la que está en Vietnam, la que está en Guatemala, la que está en Nicaragua y en El Salvador. Con nuestros pares comerciales se llaman. Entonces, cuando uno modifica, porque más o menos todas las leyes de atracción de inversiones que tienen que ver con incentivos fiscales a la manufactura ligera, que es maquila, son similares, son muy similares de un país a otro, es decir, unas variaciones muy pequeñas, porque hay una competencia fuerte por la atracción de los mismos inversionistas. Pero con esta ley de justicia tributaria, nosotros nos estamos quitando los incentivos fiscales. Entonces, ¿qué hace? Que República Dominicana o Guatemala o Vietnam son más atractivos que nosotros para un inversionista. Eso es. Entonces, nosotros mismos nos estamos dañando. Y yo les digo, solamente porque yo quite el incentivo fiscal a la maquila, no voy a crear 10 empresas nuevas en Erandique. Así no funciona la economía. Entonces, eso es lo que Más bien se cierra la de Erandique porque el empleado que trabajaba en la maquila ya no le va a poder comprar. No, o sea, entonces, eso es lo que yo les digo, no hay competencia. Entonces dijeron, no, pero es que es muy inequitativo. Ok, es muy inequitativo. Entonces, fortalezcan al servicio de administración de rentas y al servicio aduanero con tecnología y que sea otro, para que los que no están pagando, que sea maquilador, sea tiendita, sea importador para las tiendas del mercado, que a ellos que no están pagando según ley, que paguen y que los multen y que paguen, pero no destruyan como una estrella que tenemos nosotros, que de veras el sector de manufactura ligera en nuestro país todavía tiene mucho potencial para crecer, ¿verdad? Porque nosotros no estamos logrando que más gente tribute. No, es que no destruyan algo, porque si no, es decir, ¿qué nos va a quedar? Son 100 y pico de mil empleos y buenos empleos. Y además la derrama económica, los conocimientos y la capacidad de crecimiento hacia otros sectores. Porque digamos ahora no solamente es la maquila de textil y confección, pero tenemos servicios médicos, tenemos la parte automotriz, y poco a poco se va creciendo en otras áreas, los call centers o todos los servicios del back office. Se maneja que los call centers ya están por irse, ya se han ido varias maquilas para El Salvador y otras para Nicaragua, que les han dado mucho incentivo. Vamos a irnos a una pausa. Cuando retornemos, vamos ahora entonces a tener la oportunidad. Ya dimos el panorama de por qué nuestros hondureños se están saliendo del país o hablando con los pies, como dice usted. Sí. Entonces, cuando retornemos, vamos a hablar ahora lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos con las nuevas autoridades y con las nuevas aplicaciones de leyes que están haciendo en este momento que perjudican directamente a nuestro país. Ya retornamos en Unidos en Diálogo. Sí. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de profundizar los temas, dialogando, entendiendo
cuáles son las posibles soluciones a lo que nos está agobiando, principalmente en nuestro país, y lo que tiene que ver con nuestro país que sucede a nuestro alrededor. Hoy estamos con nuestra invitada, Jackie Foglia, hablando de un tema, y cuando nos fuimos a la pausa abordamos, por ejemplo, lo que es China con sus empresas. Y le preguntaba yo por qué China se levantó de cero a ser una potencia económica, y se supone que es un gobierno dirigido por un partido socialista, pero ustedes han escuchado varios invitados de los que hemos tenido aquí que China realmente es un país capitalista, más capitalista que Estados Unidos. ¿Y por qué países como el nuestro no incentivamos a la empresa privada? Sí estamos incentivando, por ejemplo, la venida de varias empresas chinas vendedoras, que ya no hay empresas árabes en el centro ni en Comayagüela. Ya los árabes, tanto que criticaban a los árabes, y en San Pedro Sula y en todas las ciudades grandes están desapareciendo los comercios árabes y están siendo invadidos todos los comercios por comercios chinos. Eso es lo que puede beneficiar a un país como el nuestro, el consumismo de productos chinos, sin generar empleo y sin generar... Sí. ¿Cuánto tiempo tendremos capacidad nosotros hondureños de seguirle comprando a los chinos las baratijas que venden los chinos en sus tiendas? Sí. No, es que todo depende de que si nosotros continuamos recibiendo remesas al son de casi 10 mil millones de dólares al año, que es el esfuerzo de hondureños que trabajan fuera del país, ¿verdad? Es una fuerza y que entra, entonces, pero viene a alimentar el comercio, Ahora bien, lo que pasa es que no se está generando una productividad y una competitividad del hondureño que queda aquí, o no suficiente. Entonces, se está generando que la gente aprende a vender, a hacer contabilidad, etcétera, pero no una economía más balanceada. Y cuando una persona no aprende, digamos, a trabajar desde joven, ¿verdad? Desde joven, o trabaja solo a ratos, que esto y el otro, porque muchas personas que reciben las remesas trabajan un rato, pero después no trabajan, y que esto y otro, no se va desarrollando ese aumento en la productividad de la persona y se va haciendo más competitivo, y eso se multiplica por toda una población. Entonces, ¿qué pasa con los productos chinos? Ok, los chinos son muy capitalistas, muy productores, tienen millones de fábricas, ¿verdad? Ellos tienen que ver cómo venden cosas al exterior, porque ellos tienen que comer también, ¿verdad? Y son muy productivos, muy eficientes, produciendo baratijas chiquitas y todo nivel, ¿verdad? Porque gran parte de la ropa y zapatos ahora en el mundo son de China. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan y hay un sentido de remover, como dicen, mover otras industrias, otros pequeños talleres, que esto y el otro, y entonces nos volvemos consumidores. ¿Cuánto nos va a aguantar? Hasta que se nos acabe las remesas. Que las remesas, tarde o temprano, la gente, los especialistas en remesas dicen tarde o temprano, la remesa va a hacer una curva ya descendente. No va a desaparecer del todo, ¿verdad? Pero va a ser una curva descendente. Entonces, y durante ese tiempo, uno lo que hubiera querido, o lo que todavía queremos, es que ese dinero que entra de la remesa se utilice para que las familias que lo reciben inviertan en algo que les pueda producir más adelante. Se invierten en una buena educación para los niños, ¿verdad? O se invierten en una casa en la cual pueden poner una tienda, un tallercito, o pueden poner algo, es decir, algo que les continúe produciendo, porque parte del éxito de un país es su productividad, ¿verdad? Una es que produzcamos suficiente para tener empleada a la gente, y otra, que seamos competitivos con nuestros pares comerciales en esa productividad. Entonces, esos son los diferentes aspectos que uno tiene que ver. Y ahora los movimientos de dinero, de capital, se puede decir, que es las remesas, que entra una gran cantidad de dinero en capital, mucho más de lo que entra en exportaciones, ¿verdad? Claro, implica que aquí la gente tiene que comprar algo, porque tiene ese dinero.
entonces automáticamente entra y tienen que comprar algo, porque no lo va a meter al colchón, mucha gente no lo deja en el banco, no capitaliza, sino que, vamos a consumir, ¿verdad? Que si vamos a mejorar la casa, va a mandar a los niños a la escuela, que la ropa, que la comida, que esto y el otro, pero también vamos a ir a comprar cosas a las tiendas, que gran parte de los productos chinos. Bueno, ¿no será entonces parte de esas decisiones? Y aquí es donde yo le quiero que me analice esta situación. Sí. Estados Unidos ha tomado muchas decisiones arancelarias con China y otros países más. Alguien diría, bueno, ¿qué sucede con lo que se llegó a ese acuerdo Honduras con China, que está invadido por tiendas chinas? Y como dice usted, todo ese dinero que viene desde Estados Unidos va directamente, solo paseando por Honduras, pero va para China. ¿Es que no tuvieron la capacidad los norteamericanos de analizar eso, o sí, y que por eso es que están tomando medidas para disminuir esas remesas para que siga fluyendo ese dinero para China, no solo con aumentarle los aranceles chinos? ¿Será parte de las decisiones que está tomando Estados Unidos por las malas decisiones que nuestros gobernantes toman sin siquiera analizar ese tipo de situaciones que afectan, al final de cuentas, al más humilde del pueblo, pero también al más grande empresario? Porque muchos de nuestros empresarios, incluso grandes, según lo que tenemos entendido, han sacado ya casi todo su capital y han quedado aquí solamente con algunas cosas de subsistencia y entre comillas endeudándose con los bancos, e incluso hasta hipotecando sus casas y sus bienes por si sucede algo. Ellos ya tienen todo su capital afuera y el banco se queda con sus bienes, y después el banco queda fregado y se termina de entrar en crisis el país económicamente. ¿Serán ese tipo de decisiones de las cuales Estados Unidos tiene que ver? En el caso de Honduras no creo, porque de veras para nosotros es un montón de dinero, pero para ellos es una nada, ¿verdad? 10 mil millones de dólares. Más bien, la relación entre China y Estados Unidos es una relación, y especialmente en este gobierno de la administración Trump, que simplemente desean balancear un poco más el intercambio comercial, ¿verdad? Es decir, China exporta mucho más producto de lo que exporta Estados Unidos a China, ¿okay? Simplemente porque hay prohibiciones de que entren ciertos productos. Los chinos son muy cerrados para permitir que entren cosas, porque ellos producen tanto. Entonces ellos le ponen aranceles altos, etcétera. Entonces siempre hay un desbalance en el intercambio de bienes, especialmente. Pero la administración Trump se ha basado en el intercambio de bienes más que en el intercambio de servicios, porque digamos que en el caso del intercambio de servicios, Estados Unidos tiene un fuerte superávit con casi todo el mundo, porque son los dueños de las licencias de casi todo el software que usamos, de mucha de la tecnología que se usa, etcétera, de las patentes, patentes de medicamentos. Entonces Estados Unidos exporta mucha propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, pero en el caso de la administración Trump han visto eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Pero no solo con los chinos, que ahorita están como medio en suspenso los aranceles que le iban a imponer. Es con varios países, porque dicen, varios países se han aprovechado de Estados Unidos, entonces nosotros tenemos un déficit comercial con ellos. Ahorita, pues, el zipizape que tienen con Brasil, ¿verdad? Que es como difícil verlo, ¿verdad? Porque Brasil, ¿qué es lo que le provee a Estados Unidos? Le provee carne y café, ¿verdad? Es decir, en gran medida azúcar, alguna soya, pero son ciertos productos. Pero claro, Estados Unidos no le vende tanto a Brasil, porque Brasil es un país muy grande que produce mucho de lo que consume. Entonces, de Estados Unidos ellos importan menos. Entonces, ese desbalance comercial, entonces el presidente Trump, además de que tienen desavenencias ideológicas con el presidente Lula, dijo, no, entonces le vamos a poner como el 50%, era pero terrible, como nosotros todos, por lo menos yo me quedé sorprendísima, porque yo siempre pensé que era una relación mucho más llevadera. En el caso de Honduras, nosotros nos han puesto porque nadie se quedó en cero, entonces nos pusieron el arancel, el más bajo de todos, 10%, ¿verdad? Que a mí en cierto sentido me molesta, porque nosotros Centroamérica, República Dominicana, trabajamos muy fuerte para negociar un tratado de libre comercio, para arreglar las reglas del juego comercial, que en gran medida benefició a Estados Unidos,
Y ahora nos viene a imponer esto violando completamente el Tratado de Libre Comercio. Porque el Tratado de Libre Comercio es lo que exactamente protege que no haya una arbitrariedad en imponer aranceles. Entonces, y en el caso, digamos, nuestro es 10%, a Costa Rica se le puso 15%, ¿verdad? Y nosotros intercambiamos con Costa Rica dentro de ese mismo tratado. Entonces, hace bien difícil para los peritos aduaneros, para los abogados que tienen que ver, para las navieras, que sí, el otro, hace mucho más difícil el comercio. Entonces, yo siempre le digo a la gente, lo que uno quiere con tratados de libre comercio, con acuerdos comerciales, es facilitar el comercio, el movimiento de bienes y servicios. Y eso es lo que uno quiere. Entonces, ahorita Estados Unidos está tomando ciertas decisiones que a veces a uno le parecen arbitrarias, pero ¿qué es lo que han hecho? Ellos hicieron campaña, el Partido Republicano, basado en ciertos preceptos. Era bien sencilla su campaña, no era muy compleja. La migración es mala y nos está robando los trabajos, ¿verdad? Muchos de los otros países se aprovechan de Estados Unidos comercialmente, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a arreglar. Y primero es Estados Unidos en todo, seguridad, etcétera, etcétera. Prácticamente esos fueron los 3 puntos, tal vez unos 2 o 3 más, pero eso es. Entonces, uno de los puntos principales para el presidente Trump, que él está cumpliéndole a su base, que lo eligió, es sacar a todos los migrantes. Y entonces, mucha gente dijo, sí, está bien, porque lo que la mayoría de la gente pensó, aquellas personas que están cometiendo crímenes, no trabajan, se están aprovechando del sistema de seguro social allá, cualquier cosa. Pero lo que ha ocurrido, como ha impuesto a sus diferentes entes, es decir, de justicia, etcétera, y el servicio de inmigración, le ha impuesto unos números inmensos, ¿verdad? 1 millón de personas en un año, que deportar a 1 millón de personas es difícil, porque no es que todo el mundo está alineado al lado del avión para que lo deporten. La gente vive en un pueblo, vive en otro pueblo, trabaja en aquel taller, que esto y el otro, está en una iglesia. Entonces, digo yo, han agarrado gente que tiene permisos de trabajo, y todo el mundo lo agarran y, como dicen, primero, como decía Pancho Villa, fusilen los primeros y averigüen después, ¿va? Agarran una redada, se han llevado ciudadanos estadounidenses, entonces, y después de 3 días averiguan, no, este tiene papel, este no, que este otro, el abogado respondió por él. Entonces, pero está causando un sentido de miedo que es parte de las operaciones psicológicas, se puede decir, para que ya no lleguen más migrantes. Pero como les digo yo, Estados Unidos también es un lugar donde se produce mucho empleo, porque es muy dinámica la economía. Y cuando hay mucho empleo... Es un país industrial. Es un país industrial, comercial, de servicios y todo. Simplemente es una economía muy dinámica. Ha estado creciendo, ¿verdad? En los últimos, desde la pandemia, salió de la pandemia y empezó a crecer y sigue en crecimiento. Y nosotros en lugar vamos en deterioro. Sí. No, nosotros vamos creciendo, pero nosotros deberíamos crecer más rápido, porque somos un país más pequeño. ¿Cómo vamos a crecer si han cerrado varias empresas? Pero la cosa es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que él está causando esto dentro de Estados Unidos, pero cuando hay un vacío, es decir, hay mucho empleo y no hay suficiente gente que quiere trabajar, ¿verdad? Porque entonces eso causa que siempre vayan migrantes para allá. Y no solo de Centroamérica somos los más cercanos, ¿verdad? Pero de todos lados, de África, de China, de todos lados. ¿Por qué? Porque hay empleos. Cuando hay una economía dinámica, atrae gente. La gente quiere ir allá porque hay empleos. Aquí lo que ocurre es que hay políticas que están haciendo mucho más cautelosas a las empresas, lo que usted había mencionado hace unos minutos, que las personas ahorita no es que sacaron su capital, es que mueven el capital a donde les rinde más. A mí me pasó, cuando estaba en el CNI, me pasó con una empresa muy grande que tenía un proyecto, y esto era como octubre, y iban bien los números y todo, de un proyecto, ¿verdad? Y que iban a invertir ese año, esa cantidad de dinero, y yo decía, ¡juepuerca, qué bien, los números van bien! Y entonces no les salió un permiso, ¿verdad? Y ese dinero era una gran cantidad de dinero que tenían como en un banco aquí, que les daba X cantidad de interés. Cuando no les salió, entonces dijeron,
no, ya no lo vamos a hacer, era como octubre, no sale el permiso, no podemos empezar a generar, a comprarlo de la planta. Sacan esa cantidad brutal de dinero y la ponen parqueada en Panamá en un certificado de depósito de 4 o 5 meses, ¿verdad? Entonces se pasa de un año a otro. Entonces, cuando venían así la inversión extranjera directa, le dice, pero así, de noviembre a diciembre, ¿quién no se puede atraer esa cantidad de dinero? Entonces, yo me sentí tan mal, pero trabajamos, es decir, anduvimos tocando las puertas con los diferentes ministerios que le dieran los permisos. No hubo manera. Entonces, y entonces a mí el gerente me dijo, mira, disculpa Jackie, pero simplemente yo no puedo justificar tener mi dinero aquí en Honduras pagándome un interés más bajo cuando yo lo voy a hacer. No es que no lo voy a dejar, porque es una empresa que continúa existiendo aquí. Lo voy a traer cuando me den el permiso, lo traigo de regreso para empezar la ampliación de la planta. Entonces, yo a veces les digo, esas son cosas que a nivel de la presidencia de la República, esas son las cosas, las decisiones que deben estar tomando los presidentes, no estar inaugurando escuelas. Las escuelas son importantísimas, pero para eso están los ministros, están los alcaldes, están los gobernadores. Los presidentes de la República tienen que estar decidiendo sobre esos grandes problemas del país. Que un inversionista no va a invertir $300 millones porque no le sale un permiso municipal. Es el momento en que el presidente o la presidenta de la República se tiene que ir a sentar con ese alcalde o alcaldesa y decirles, mire, ¿cómo podemos resolver con sus... ¿Cuántos empleos se perdieron, por ejemplo, ahí que no se generaron al llevarse ese capital a esa empresa? 850 inicialmente, es decir, en la construcción, con 850 y después permanentes eran como 400. ¿Y en qué ciudad era eso? No, eso no lo puedo decir porque inmediatamente lo van a saber, pero esos son exactamente las cosas que ocurren en las inversiones. ¿Usted qué cree que cuando Elon Musk, ¿verdad? Este señor muy, muy ricachón, dijo, mire, yo quiero mover quiero la cosa espacial que tiene, ¿verdad? El SpaceX, su compañía, quiero una nueva sede. Pues chica, no hubo alcalde de Estados Unidos que no hablara con su gente, que tenemos el terreno y que es otro, y empezaran a planear, a presentar para invitación, para atraer la inversión a nivel municipal, y aquí más bien a nivel estatal. Expulsamos la inversión. Entonces yo le digo a la gente, le digo, desde los niveles de las alcaldías, porque toda inversión es local, desde el nivel de las alcaldías tienen que estar atrayendo inversión. Se dan cuenta que está una farmacia queriendo... abrir otra sucursal, invitar al de la farmacia, sí, mire, ¿qué necesita? Que si lo otro, que le pueda ayudar, que si una planta nueva, que si a facilitarle. Uno quiere invitar, ¿por qué? Porque en ese municipio, si le genera 10 empleos más, son 10 personas que le van a generar impuestos a su municipio, que van a ser personas que no se van a meter en problemas, porque sí tienen empleo y van a estar ocupadas, van a poder mandar a sus niños a la escuela. Entonces yo a veces les digo, las economías son muy circulares, pero el trabajo de los gobiernos, y por eso es que la necesidad de que el gobierno se lleve muy bien con las asociaciones empresariales que trabajen en conjunto en políticas, regulaciones, resolución de problemas, resolución de conflictos, para que avancemos y se vaya generando un dinamismo en la economía. Porque ahorita, digamos, uno dice, ¿por qué es que en Costa Rica están creando más atracción de inversión y que esto y otro? Porque la economía es más dinámica. Porque a pesar de que es muy burocrática, pero las cosas van avanzando y más o menos la gente puede decir, ok, me van avanzando y los pasos y que estoy el otro para poder poner las empresas. Y lo que han hecho los ticos es que ellos han trabajado en lo que usted decía. Hay dos formas de generar empleos. Una es que crezca una inversión existente y otra es que se atraiga una inversión nueva, lo que se llama inversiones brownfield, que es una ya existente, inversiones greenfield o de nuevos campos, que es inversión completamente nueva. Nosotros necesitamos fortalecer las dos. Yo necesito hablar con un gran industrial aquí y decir, tú tenés empleados 5,000 personas, ¿cómo me podrías emplear 500 personas más? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Necesitas que te agilice el permiso de operación, el de construcción. ¿Qué necesitas para que me crees 500 empleos más? Así se tiene que resolver. Es que no es magia. Es magia, es como sentarnos usted y yo y decir... Es dialogar. Es dialogar y de decir, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Que si lo otro, mira, que tenés este permiso de...
¿qué podemos hacer para que se creen esos 500 empleos adicionales? Bueno, definitivamente estamos en un problema serio al no generar empleo en el país. Así es. Y las decisiones de Donald Trump y del gobierno de Donald Trump en relación a no solo a los del TPS, Sí. sino A todos los. a todos los Sí. que han migrado de Honduras y de otros países, pero nosotros lo que nos interesa es nuestro país. Nuestro país. Ajá. Sí. Y las decisiones que está tomando contra Venezuela y las decisiones que el gobierno actual de Honduras o las personas que presiden el gobierno de Honduras en este momento se han trasladado al lado de Sí. quienes están usurpando el poder en Venezuela. ¿Qué consecuencias nos trae eso directamente Okay. como país? Okay. Directamente las consecuencias son en la parte de veras de banca, porque cuando a una persona la acusan, ¿verdad?, de narcotráfico y de ser parte del terrorismo, porque el cártel de los soles está considerado como una organización terrorista, ¿qué pasa? La ley bancaria de Estados Unidos o la ley de financiamiento de operaciones financieras hace que uno diga, ok, esta persona está acusada de terrorismo, ok, esta persona ya está en una categoría en esa ley. Pero si usted es cómplice de esta persona, usted se está asociando. Entonces, ¿qué pasa? Pone a nuestro sistema bancario en precario. Ese es tal vez el peor de los escenarios. Y eso es lo que uno tiene que ponerse a pensar, ¿verdad? Porque esta persona le están acusando de tráfico de drogas, pero de ser una de los organizadores de un cártel. De dirigir, ¿verdad? Una cosa es que uno sea un traficante, otra cosa es que uno dirija eso. Y en una dirección enfocada a mandar a Estados Unidos, entonces, dañando a Estados Unidos, a su población. Entonces, y ya se dijo que Honduras es el paso. Y nosotros y somos que el paso. alquilan. Y entonces, ¿y por qué es que Estados Unidos dice yo puedo hacer injerencias sobre ellos? Porque el narcotráfico, porque usaron dólares. Y los dólares siempre le pertenecen a Estados Unidos. No importa que yo me los haya ganado y están en mi billetera, ese dinero no es mío. El dólar, el uso del dólar, el derecho del uso del dólar lo protege Estados Unidos. Entonces, si yo transo drogas con dólares, Estados Unidos tiene injerencia para acusarme a mí, esté aquí o esté en la China. Es lo que la gente no entiende. Entonces, la ley esta tiene que ver con el financiamiento. Ese es tal vez el peor de los escenarios. Otro de los escenarios puede ser que dice, ok, bueno, nosotros lo teníamos a Honduras en 10% de arancel. Porque le vamos a subir a 15 o a 20. El presidente Trump ha hecho eso de un día para otro. Eso no, lo tiene él sin cuidado, ¿verdad? A pesar de que nosotros somos deficitarios comercialmente, vis-a-vis Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros importamos mucho más de lo que le exportamos. Entonces, pero eso no le iba a importar, porque igual es en Brasil y que etcétera, igual les metió 50% de arancel. Entonces, eso puede ser otra de las represalias. Otra es que simplemente nosotros nos quedemos como rezagados en el caso de alguna esfuerzo multinacional, ¿verdad? Como digamos cuando se invitaron a varios presidentes a conformar una mesa de desarrollo del continente y no se invitó a Honduras, ¿verdad? Entonces, cosas como esas. Hay diferentes tipos de represalias. También el no asignar a un embajador o una embajadora. Esa es el silencio diplomático es como un congelamiento. Y entonces a mí me preocupa porque afecta a nuestros potenciales inversionistas, que la mayoría vendrían de Estados Unidos, pues simplemente por la cercanía, porque hay mucha afinidad, y entonces que simplemente dice, bueno, si mi gobierno no se lleva bien con ese gobierno, ¿cómo es que yo me voy a arriesgar a poner mi dinero ahí en ese país? Porque yo no me voy a sentir confortable. Y eso es lo que pasa, porque cuando los países se llevan, también atrae las inversiones. Cuando los países se llevan, usualmente se llama, en cosas de comercio se llama, es decir, el liderar con la bandera.
el comercio se lidera con la bandera. Primero es las relaciones entre los países y después viene el dinero. Bueno, sus palabras finales. Sí, bueno, que ha sido muy ameno, muy ameno. Ese es algo que da para hablar mucho, da para discutir mucho, especialmente porque estas son cosas que son de actualidad, están pasando en este momento, la situación está muy fluida, ¿verdad? La situación frente a las cosas de Venezuela es cosa de estarla viendo cada 2 o 3 horas en las noticias, porque de veras están ocurriendo aspectos internacionales, geopolíticos que nos pueden afectar mucho a nosotros. Entonces hay que estar pendientes, hay que estar dialogando. Muchas gracias. Quiero recordarle a usted lo que significa para nosotros Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.